Hola chicos, muy buenos días. Para grado noveno, desde el inicio del corte, pues habíamos planteado cuál era el trabajo final. El trabajo final tiene que ver con el tema que estamos trabajando en este momento es noceología, conocimiento, teoría del conocimiento. Y la estrategia de generar una entrevista es una estrategia de aprendizaje para darnos cuenta cuando una persona tiene conocimiento de algo y poderla distinguir de la mera opinión. Sí, es el paso de la doxa a la episteme. Entonces, a continuación, pues voy a realizar una entrevista como instructivo. Uno de los temas que yo mejor manejo por obvias razones son los temas de la educación. Estamos en un proceso de educación virtual que no ha sido nada fácil, pero es un tema que obviamente no para todas las personas sería fácil de contestar. Entonces yo he elaborado 4 preguntas, le haré a la entrevistada, que en este caso es la licenciada Ángela María Gallo, le voy a hacer las 4 preguntas y finalmente pues le hago la pregunta sobre si sabe la diferencia entre conocimiento y opinión. Y listo, ese sería el material que deberíamos entregar en video como trabajo final en el área de filosofía. Entonces a continuación pues vamos a hacer la entrevista como ejemplo. Recuerden que ustedes tienen que escoger un tema que manejen, que les guste mucho y del cual conozcan, ¿sí? Preferiblemente ustedes. Y van a entrevistar a papá, a mamá, a alguna de las personas que hacen parte de la familia para poder lograr una buena entrevista. La entrevista no tiene que ser muy larga, de hecho esta parte es instructiva, entonces no tiene que estar, simplemente se presentan con su grado y nos cuentan, nos muestran la entrevista. Entonces pues vamos allá. Bueno, estamos con la licenciada Ángela María Gallo Campuzano. Ella hace parte del magisterio y también enseña en primaria y en bachillerato. Entonces la primera pregunta para Ángela es: ¿qué tanto sabes de educación virtual? Poco. Realmente estamos acostumbrados de una historia de 200 años de una educación presencial y no tenemos mucho conocimiento para abarcar la parte didáctica de los pelados para poder tener una buena educación. Okay, la segunda pregunta va en consecuencia, sería: ¿Colombia estaba preparada para asumir la educación virtual como nos está pasando ahora gracias a la pandemia? No, obviamente no. De hecho, el concepto de educación virtual no está enfocado solamente a quienes tienen los medios, es decir, quien tiene un computador y tiene internet para poderse conectar. La educación virtual va más allá y necesitamos más unas capacitaciones a los docentes y a los estudiantes y a los padres de familia para entender esto de qué es una educación virtual. Ok, ¿cuáles considerarías tú que serían como los pasos a seguir en medio de esta introducción a la educación virtual, tanto por parte de padres, estudiantes y profesores? Primero, pensar en que tenemos que cambiar la forma de entender la educación. No podemos pretender que se haga lo mismo que hacíamos cuando estábamos presenciales en la escuela, tanto con el papel de los profesores como el papel de los padres, que siempre tienen que jugar un papel importante dentro de la educación. Entonces es pensar la educación de otra manera y no estar pensando de pronto es que los estudiantes no están haciendo lo mismo, es que nosotros como padres nos toca más trabajo, obviamente, pero tenemos que cambiar esa manera de pensar la educación. Muy bien, y finalmente, ya que es el propósito realmente de la clase de filosofía, una pregunta es: ¿cuál es la diferencia para ti entre conocimiento y mera opinión? Bueno, el conocimiento debe estar establecido, es algo que se conoce a partir de la experiencia, que tiene unos parámetros establecidos ya dentro de la ciencia. Y la opinión es algo que yo creo, ¿sí? Y hay cosas que no podemos encasillar dentro de lo que es ciencia y lo que no, ¿cierto? Hay cosas que son simplemente opiniones mías y otras cosas lo que la ciencia determina como conocimiento verdadero. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Bueno muchachos, este es el ejemplo de lo que tiene que ser la entrevista. Recuerden que es el tema que ustedes mejor manejan y hacerlo en casa. Y me mandan el video y eso es todo. Chao.